Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro estudio y discipulado que tenemos como Congregación Cristiana Dati Dulce Refugio. Vamos a orar para iniciar en este tiempo. Amado y buen Padre Celestial, estamos delante de ti, de tu presencia. Te honramos y te agradecemos por este tiempo de bendición. Gracias por tu cuidado, por la vida y por lo que nos has otorgado en medio de todo. Gracias, Señor, por lo que tú haces y realizas para con nosotros. Te honramos y te agradecemos y depositamos nuestra vida en tus manos. Que este tiempo sea de bendición, de cuidado integral y de aprendizaje para nuestras vidas y la transformación integral para nuestras almas. Te honramos y te agradecemos en tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, papel y lápiz y emprendemos nuestro estudio. Arrancamos. 4 evangelios. ¿Cuáles son? Para ver si aprendieron de memoria. ¿Quién levanta su manito? A mi querida Mafer, empezamos contigo. Ok, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan Muy bien. y Ahí están los 4 ya. evangelios. Sí, Mateo, Marcos, así Lucas sí. y Juan. Mi querida Marcelita o Jackie, ¿quién de las dos damas? Yo iba a decir todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya. Deme las cartas de Pablo, que son 18. Dele. Empieza Bueno, con Romanos. Romanos, Efesios, Gálatas, al revés, Romanos, Gálatas, Efesios, eh, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, primera es, hasta ahí nomás, Ya, Romanos, digo, le fa- Hebreos. le faltó el libro de Corintios, Ay, Hebreos. Hebreos es parte de otro proceso que ya explicaremos más adelante. Pero bien, bien, muy bien. Mi hermana Estela parece que levantó la mano. ¿O quién? Ahí abra su micrófono y puede dar a conocer con qué libros prefiere trabajarlos. ¿Estamos mi hermana Estela? ¿Sí? Ok, no hay problema, no se preocupe. ¿Quién más? Tenemos los libros que son conocidos como pastorales o universales. Mi hermana Sonia. Está Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Espérenme que falta antes. No Se está me bien, olvidó, solo falta pastor. uno. Sí, Judas y Apocalipsis. Judas y Apocalipsis. Bueno, hasta Judas entran los libros que son conocidos como libros en esa línea universales o católicos que son conocidos, ¿sí? Muy Sí, bien, mi hermana Sonia. Hay un solo libro que es considerado profético y es el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el libro histórico? Ahí les quiero ver. ¿Cuál libro histórico nos falta? Hechos Libro de de Hechos. Hechos. Muy bien, excelente. Eso fue en coro, unánimes a una misma voz. Excelente. Muy bien. Entonces, con eso ya vemos que tenemos en total 27 libros, 4 evangelios. Tenemos ahí un libro histórico, 18 libros atribuidos a Pablo por la tradición. Y tenemos las cartas y un libro apocalíptico, ¿sí? Entonces ahí tenemos las 27 cartas en total. Y hoy vamos a continuar. Dentro de la composición histórica de la Biblia, hemos estado viendo sobre la historia de la salvación. Dentro de la historia de la salvación, una vez que el reino del sur fue conquistado especialmente por los babilónicos,
y estuvieron 70 años en Babilonia, llegan lo que es los medos y los persas, luego de los babilónicos, y ahí hay algo especial que sucede. Con los medos y los persas, especialmente con el rey Asuero, se va a dar la oportunidad para que todos los nobles que fueron llevados a Babilonia, recordemos un poquito, que no son llevados todos a Babilonia, especialmente el reino del sur, sino que los que estaban en campo, los que no eran parte de la nobleza o del sacerdocio, no fueron llevados ellos a Babilonia. Entonces eso hay que tener claro. Cuando se da la oportunidad, en primera instancia el que hace la revisión es Zorobabel. Zorobabel es el que va a realizar la indagación para el retorno, en este caso a Jerusalén. Y cuando hacen la primera inspección, van a realizarlo Zorobabel juntamente con Esdras y Nehemías. Sin embargo, Zorobabel fue el primero en realizar su primera incursión para ver cómo estaba. En este caso, Esdras y Nehemías, especialmente Nehemías, va a hablar con el rey y va a pedirle que por favor le dejen o le permitan retornar a Jerusalén y reconstruir el templo, lo cual accede el rey, en este caso, o el emperador, y ahí es cuando, juntamente con Esdras, Zorobabel y Nehemías, empiezan el proyecto de retorno y reconstrucción. Y aquí hay algo interesante. Juntamente con esto, ya en ese tiempo, hagamos esta separación lineal, perdón, la línea me salió chueca, pero juntamente con esto, con Esdras y Nehemías se va a desarrollar algo que es muy importante dentro del contexto del análisis y del estudio de las Sagradas Escrituras, porque es ahí cuando Esdras, dice el texto, el libro de Esdras justamente va a hacer referencia que ellos empezaron a leer la Torá, las Sagradas Escrituras, que encontraron en el templo, pero, oh sorpresa, que ese texto estaba escrito en hebreo antiguo. Era un tipo de hebreo muy antiguo, probablemente el paleohebreo, dicen algunos eruditos, que ya desconocían tanto la nueva descendencia que venía de Babilonia como los que estaban en Jerusalén no tenían conocimiento de cómo traducirle o cómo leer esos textos, pero Esdras sí conocía tal cosa. Y Esdras es el que empieza a hacer una relectura y empieza a abrir como un tipo de escuelas, propiamente dicho, y aquí empieza una primera canonización y aquí se presenta el primer canon de la Biblia o del Antiguo Testamento. Para nosotros, Antiguo Testamento, ¿sí? Para ellos, la Tanaj, conocido también. Entonces, ahí se desarrolla el primero, pero se desarrolla en un idioma traducido. Ya no es un hebreo puro, hebreo antiguo, ¿sí? Sino ahora es un hebreo arameizado, que va a ser el nuevo arameo. Es un arameo hebreo o hebreo arameizado, ¿sí? Es ahí donde ya se realizan algunos cambios, algunas nuevas directrices en los textos encontrados en lo que quedó del templo. ¿Sí? Eso es un poquito como para ir entendiendo. En este canon que desarrolla
ya Esdras, propiamente dicho, con las nuevas escuelas que van a tener 4 directrices, aquí, justo aquí, cuando realizan esto, no va a entrar 2 libros en ese periodo tiempo. Uno de esos libros dentro del canon era Cantar de los Cantares, ¿sí? Cantar de los Cantares. Ese no ingresó en ese canon porque había muchas complicaciones teológicas. Y otro libro que no iba a ingresar era el libro de Esther. Esther, ¿por qué no ingresa? Porque aún no existía este escrito. Este escrito es posterior, es mucho después. Sí, esa es una de las causalidades. Ok, ya con esto, los profetas cesan ya para el año 400, ya no hay más profetas. Malaquías termina en este proceso y de hecho Malaquías es el último de los profetas ya en el retorno de Esdras y Nehemías en la reconstrucción del templo, y es por eso que en el libro de Malaquías va a ser un llamado especial para que la gente retorne una vez más a la colaboración de lo que es las ofrendas al templo. ¿Por qué? Porque durante más de 70 años no llevaban ofrendas al templo porque el templo estaba descuidado, estaba literalmente destruido. Entonces había que reconstruirle, había que trabajarlo, pero muchos no querían. Eso puede leerlo en el libro de Nehemías, ¿sí? Entonces empieza un proceso y Malaquías va a ser el último profeta en un llamamiento especial para que la gente retorne a esa conexión con lo divino, esa conexión con Dios, pero también la colaboración al templo y al grupo levita, ¿sí? Ahí vemos que durante ya esos periodos, desde el año 400 más o menos hasta el 166, se desarrolla todo un proceso en el cual ya al no haber profecía es considerado un tiempo de silencio de profetas, pero aquí nace una nueva literatura conocida como apocalíptica. Es decir, que ya no hay profecía, pero se desarrolla la literatura apocalíptica. Es decir, que desde el año 400 empieza una nueva directriz, ya no con profetas, sino con revelación apocalíptica. ¿Sí? Durante ese periodo va a aparecer un grupo llamado de los asmoneos, ¿sí? No está presente aquí. Y dentro de los asmoneos va a aparecer un hombre malvado que va a traer, como decir, la destrucción del templo, va a traer todo un proceso de crisis en lo que había reconstruido Esdras y Nehemías, y su nombre es Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes. Ya. Este Antíoco Epifanes, que es el cuarto de los Antíoco Epifanes, este va a poner, al ser de línea asmonea, era entre griego y parte bárbaro, era lo que dijeron algunos, otros hacen referencia que sí tenían una directriz medio de los romanos, pero bueno, ahí siguen las discusiones. Este personaje va a poner a Zeus en el lugar santísimo, va a poner la estatua de Zeus y va a hacer un sacrificio en el lugar de sacrificios en el templo, va a poner lo que es un sacrificio de animal inmundo, el cochino, el puerquito, cumpliéndose así las profecías del libro de Daniel. Entonces, durante este periodo, previo a los macabeos, en este periodo, se desarrolla justamente el cumplimiento de las profecías de Daniel, ¿ya?
aquí se desarrollan las profecías de Daniel para comprender ese proceso. Luego de esto, cuando Antíoco Epifanes IV está dando de comer a los judíos la carne de cerdo, hay uno que se rebela y le escupe, en este caso la carne al rostro a Antíoco Epifanes, la carne de cerdo, y él dice, hay celo en mi corazón porque he sido bautizado en el fuego del Espíritu. ¿Sí? Entonces es la primera vez que aparece esa palabrita, bautismo en fuego. Entonces dice, he sido bautizado en fuego del Espíritu, y él se levanta, y el hijo de él, o los hijos, están Judas y Simón Macabeos, y ellos son los que se levantan en contra de los asmoneos. Y al ver que muere Antíoco Epifanes IV, no por ello, sino por una enfermedad que tuvo, Judas y Simón Macabeo pudieron hacer una revolución a tal nivel que una vez más quedan siendo libres, por así decirlo, desde el año 166 hasta el año 100 antes de Cristo. Sin embargo, entra una nueva etapa, aparece un nuevo grupo que entra como invitado. En este caso ya explicaré en algún momento todo eso, cómo los romanos ingresan a Jerusalén, porque ellos no entran conquistando a Jerusalén, sino ellos entran como invitados por un problema netamente de lo que tiene que ver con gobernabilidad, entran por esa problemática, ingresan a ese sitio y los romanos entran, escuches, los romanos entran invitados a Jerusalén, ellos no entran conquistando, pero ojo, ellos ingresan como invitados y a la final ellos quedan ahí como los nuevos dueños, por así llamarlo, porque ellos empiezan a poner directores, gente que empiece a dirigir a los pueblos, porque pensaban que el propio pueblo de Israel o de Judá, que vendría siendo ya en ese tiempo, no podía ser dirigido. Entonces es interesante esto. ¿Dónde encuentra esto, esta historia que yo les estoy dando a conocer? Encuentra en los escritos deuterocanónicos y apócrifos, que no está en la Biblia Reina Valera o en las Biblias evangélicas, pero sí está en textos como la Biblia de Estudio Dios habla hoy o la versión latinoamericana, en donde todos estos libros son importantes para conocer la historia, ¿sí? Yo recomiendo que lo lean porque estos libros le ayudan muchísimo a usted a conocer qué estuvo sucediendo en ese periodo de 400 años, que ya no había profetas, pero empezó esa nueva línea de visionarios o línea también de corte más apocalíptico, místico, en ese periodo tiempo, ¿sí? Entonces no es que eran 400 años de silencio, ese es un error, porque Dios no cayó, porque continuó la historia de la salvación. Y gracias a este periodo de 400 años, cuando uno entiende, cuando lee estos libros apócrifos y deuterocanónicos, nos ayuda a entender cómo así aparece un saduceo, un fariseo, un esenio, un celote, un escriba en el Nuevo Testamento, porque usted no va a encontrar nada de eso en el Antiguo Testamento. Solo va a encontrar la tribu de Leví y los sacerdotes. Y pare de contar. Pero ya para el Nuevo Testamento, usted va a encontrar un grupo magno, incluyendo herodianos. ¿De dónde salieron todo eso? De este proceso de 400 años. Por tanto, Jesús ya aparece en una estructura fuerte religiosa, ¿sí? Llamado ya propiamente judaísmo. Ahí ya con Esdras y Nehemías se establece por primera vez dos cosas interesantes. La primera, una nación con identidad
o un pueblo con identidad, porque no eran nación todavía, un pueblo con identidad llamado judíos israelitas, ya no Israel judíos, sino judíos israelitas. Mire el cambio. Entonces ellos son judíos por la tribu de Judá y son israelitas para dar el nombre propio de la tierra prometida y el pueblo de Israel. Entonces ellos se autoproclaman Israel, pero ahora judíos. Y junto a eso, una religión establecida, el judaísmo. Entonces, en ese periodo se cambia la línea que traían de hebraísmo. Recuerdan que les he venido explicando eso. Se cambia ahora a un nuevo proceso que va a ser llamado judaísmo. Ya el proceso hebreo tuvo lo que ellos llamarían una actualización, porque no es un cambio, es el mismo pensamiento hebreo, pero ahora llevado a niveles más ortodoxos, más legalistas en ciertos aspectos, de tal manera que va a llegar un momento en el cual Jesús mismo va a decir, ustedes viven más por su tradición que por cualquier otra cosa. Ya para el año 100, 110, más o menos 120, 110, antes de Cristo aparecen dos personajes, los fariseos, Gilel y Shammai, que van a ser de la línea farisea más fuerte que existía en ese tiempo. ¿Sí? Estos detalles es para que usted pueda entender cómo llegamos al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento no se llega así nada más. Toda esa historia está en esa hojita en blanco que aparece desde Malaquías hacia Mateo. Ahí está una hojita en blanco. Entonces, esa hojita está todo esto que le cuento a grosso modo y mucho más. Si nos pusiéramos a estudiar, ahí va a empezar la primera traducción de lo que es la Septuaginta, el escrito en griego de los 70, que van a ser la traducción de toda la Tanaj al griego, ¿sí? Entonces eso también se va a realizar, la primera traducción, se vuelve a hacer un segundo canon antes de el Mesías, en donde ya va a ingresar el libro de Esther, el libro de Cantar de los Cantares, cerrando el canon de, en este caso sería la Tanaj o la Biblia judía, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, ¿sí? Perdón que les aburra con estas historias y todo lo demás, pero es importante para que usted sepa cómo continúa la línea de la salvación. Durante esos 400 años, Dios siguió obrando de una manera especial, porque ahí van a aparecer personas que ya no va a haber uno solo como líder o una persona que dirija diciendo, esta es palabra de Dios como profecía, sino que ahora van a trabajar en el sentido, ¿qué es lo que Dios puede hacer por el pueblo? ¿Qué es lo que Dios puede realizar por el pueblo de Israel en medio de las crisis, las persecuciones y todo lo demás? Ante esa necesidad, clamaban por un Mesías. Y ahí empiezan a trabajar muchísimo, especialmente los que estaban en Qumran, los de la línea de los esenios, van a trabajar fuertemente el pensamiento mesiánico en esa búsqueda o necesidad de alguien que les libere, no solamente físicamente, sino espiritualmente por todas las contaminaciones que empezó a llegar al templo. Le pongo solo un ejemplo de los macabeos. Por favor, lean el libro de Macabeos para que puedan entender mis palabras de mejor manera. De los macabeos, ellos van a decir, nosotros queremos ser rey. Y los sacerdotes levitas van a decir, no puedes, porque ustedes no son de línea judía, no son de Judá, no es de la tribu de Judá. Y el rey tiene que ser de la línea de Judá. Dice, ¿cómo así? Nosotros luchamos, peleamos, liberamos, dimos en armas y todo. Di más duro esto y te matamos. Nuevamente el sumo sacerdote dice, no puede ser, y empieza una persecución
de los macabeos a los sacerdotes levitas. ¿Y saben qué pasó ahí? ¿Cuándo se desarrolla esto? Justo en festividad de Hanukkah. Así como la festividad de Hanukkah era una festividad de luz, también fue una de las masacres más fuertes que hubo a sacerdotes levitas en el templo. Y los que no murieron fueron llevados al desierto. Y esos que estaban en el desierto son los que dan origen a los esenios, ¿sí? Conocidos también como los ángeles del desierto. Ahora, ellos, como tal, siempre se levantaron en contra de los que quedaron en el templo. ¿Quiénes quedan? Los macabeos, pero ellos dicen, necesitamos a alguien que nos dirija, nos guíe. Ah, por ahí apareció alguien, dice, podemos nosotros tomar la línea de Sadoc, que era el sacerdote que estaba al frente con David. ¿Recuerdan la historia cuando David le entrega, este sacerdote le entrega la espada de Goliat, panes de la proposición que estaba listo, que no era para gente común y este sacerdote le entrega? Entonces dice, nosotros somos descendientes de Sadoc, por tanto nos llamamos saduceos. Así nacieron los saduceos. Y nace lo que van a decir muchos historiadores, la cúpula corrupta del templo, que entra en negociación con, en este caso, los romanos, y es más, le entregan todas las vestiduras del Gadol Cohen, en este caso del sumo sacerdote, le entregan las vestiduras para que una vez por año los romanos le entreguen solo para la festividad de Pascua. Porque decían, si le entregamos durante todo el tiempo y ellos tienen esto, es una representación que ellos pueden levantarse en armas en contra de nosotros diciendo que es en nombre de Dios. Por eso digo, hay toda una historia ahí que nosotros nos quedamos fríos pensando que solo esa hojita de cambio de Malaquías a Mateo, así pasó la historia. ¡Puf! Ya apareció Jesús. No, hay todo un proceso que es muy importante que usted sepa para vivir esto. Muy bien, dicho esto, un poquito de historia, ya con, en este caso, con Pompeyo y todo lo demás, el Imperio Romano ya empieza a manifestarse y empieza nuevamente emperadores. Augusto César da la libertad para que los judíos puedan tener un rey bajo la directriz conocido como un rey títere. Augusto César da el edicto real y en este caso va a aparecer Herodes, conocido como Herodes el Grande, y en el tiempo de Herodes el Grande nace el Mesías, nace Jesús. ¿Sí? Nombre de Jesús, ese es un nombre de traducción, el nombre propio es Yeshua por una causa. El nombre, aquí le voy a poner, es Yeshua. ¿Y por qué? Porque en el término hebreo es de esta manera. ¿Sí? Y esta primera sección, la Yod, es el nombre divino Yeh, ¿sí? Y Shua, como tal, significa salvación. Entonces, el nombre Jesús, o en su nombre original, Yeshua, vendría siendo la salvación de Yahvé. Entonces, ya no es un nombre, sino es un propósito de existencia. Es una causalidad, más allá de un nombre, y de hecho para ellos el entendimiento de un nombre significa la razón de su propósito de existencia. Por eso el nombre tiene mucha importancia para ellos, o tenía mucha importancia, bueno, hasta la fecha tiene mucha importancia el nombre con su propósito de vida. Entonces, para el Mesías, el nombre Yeshua significaba su propósito de existencia. ¿Sí? Por lo cual, el nombre propio del Mesías no es Jesús, eso es la traducción, y de hecho Jesús no tiene un significado en el español. ¿Qué significa Jesús? Si uno pregunta,
Claro, le decimos la acción de Jesús, la obra, etcétera, pero no el nombre en sí, pero en el hebreo sí tiene un sentido profundo. Y ese sentido es la salvación es de Yahvé. Entonces, por eso él dice, no vine yo, sino que él me envió a este mundo. ¿Sí? Y vine para salvar. ¿Pero por quién? Por él. Entonces hay un propósito y él reconoce su propósito y hay esa correlación entre su nombre y su realidad de vida. Entonces, por eso ustedes me van a escuchar constantemente decir Yeshua, Yeshua, porque es su nombre propio, más que el nombre que pasó al griego, del griego al latín, y del latín al alemán, del alemán al inglés, del inglés al español. Entonces fue muy trabajado hasta que llegó a nosotros como Jesús. Ok, eso es solamente para explicarles las causas, razón por la cual, en mi caso, prefiero utilizar el nombre propio, en este caso, Yeshua, y Hamashiach, que significa el Mesías. ¿Sí? Ese es el detalle. Ya con Jesús, o con Yeshua, en este caso, empieza la composición o la línea de lo que vamos a conocer más adelante con lo que es la vida de Yeshua. Dentro de esto, tenemos un poquito datos históricos. Augusto César del 29 a.C. al 14 después de Cristo, y ahí viene Tiberio del 14 al 37 después de Cristo, y Calígula, con quien ya empieza todo un nuevo proceso, ¿no? Con Calígula. En periodos de Augusto César, usted va a encontrar en la Biblia, especialmente en el libro de Mateo, en donde se va a hacer referencia propiamente de Augustus como emperador. ¿Sí? Pero hay algo interesante que hace un edicto o hace un censo, y aquí viene algo que más adelante profundizaremos cuando estudiemos netamente los evangelios, que Yeshua no nace el 0, por así llamarlo, o el 1, sino que Yeshua nace el 4 antes de Cristo. La información que tenemos en la fecha, que hoy por hoy nosotros tenemos, viene de un sacerdote, Dionisio de Exiguo, que es el que cambió la fecha propiamente para establecer con el solsticio de Roma, dando así a conocer o intentando cristianizar el solsticio, las festividades de Roma con el nacimiento de Yeshua. Esa fue una de las causalidades, pero eso explicaremos más profundamente cuando estudiemos los evangelios. Muy bien, de ahí ya sabemos, viene la historia de Yeshua escrito en Mateo, Marcos y Lucas, que van a ser conocidos como los evangelios sinópticos, o sea, evangelios de relación, o Besorá, que es el mejor término en hebreo, que Besorá significa mensaje transformador, mensaje que transforma, un mensaje redentor, ¿sí? De ahí viene este proceso. Con la muerte de Yeshua, la resurrección en el periodo tanto de Pesach, Pascua y más adelante Pentecostés, como la manifestación de los 50 días después, viene esa manifestación especial del Espíritu, que es conocido para ellos como Ruach HaKodesh, que es espíritu de vida. Y a partir de ahí viene toda la historia de que está narrada en partes en Hechos y en las cartas de Pablo, las cartas que tenemos más adelante, tanto de los escritos universales o Catholicum en latín, Catholicus universal, y también en el libro de Apocalipsis. Entonces ahí tenemos todos esos datos que van hablando acerca de lo que sucedió durante esos periodos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Y esto hay que estar atento.
Canónicamente, es decir, de acuerdo a la tradición, nos fue establecido Mateo, Marcos, Lucas y Juan como 4 evangelios, ¿sí? Esto canónicamente, ¿ya? Pero cronológicamente, el primer evangelio que fue conocido, fue redactado, fue escrito de acuerdo a lo que dicen los eruditos, fue el libro de Marcos. Sin embargo, existió, esto es una hipótesis, porque los arqueólogos siguen analizando y han ido encontrando más detalles, existió un texto previo, probablemente escrito en arameo antiguo o arameo galilaico, un escrito mucho más antiguo que los alemanes le dieron un nombre. Los biblistas alemanes le dieron el nombre de la fuente Q. Esta fuente Q, dicen los alemanes que hicieron esta investigación hace muchos años atrás, ellos establecen que Mateo, Marcos y Lucas, su relación de sus escritos está basado en los dichos de los apóstoles, pero también en un escrito ya establecido que probablemente es lo que tienen los tres en común. Por eso se llaman sinópticos, porque tienen similitud en ciertos escritos. Hay otras partes que es cosecha netamente de Mateo, otra es netamente de Marcos, otra netamente de Lucas, ¿sí? Entonces eso ya son exclusividades de estos escritores en ese ámbito. Ojo, lo que estoy expresando no quita la inspiración. No quiten en el hecho de que estos libros no sean inspirados y solamente sean libros históricos escritos como dicen muchos. No. Estos escritos está en este escrito la inspiración divina para la transformación integral del ser humano. Eso, el momento en que yo diga que esto no es inspirado, apedréenme. Ahí sí. O búsquense otro pastor ese día, ¿sí? Porque no negaré la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Eso jamás lo haré. Lo que expreso es, en el ámbito académico, históricamente, cómo se desarrollaron los hechos. Nada más, nada menos. ¿Estamos? ¿Sí? Entendiendo eso y aclarando ese detalle, entonces comprendamos que probablemente, de acuerdo a la historia, el primer libro es Marcos, segundo libro es Mateo, tercer libro es Lucas. Y el último libro, que más o menos va a ser escrito por el año 76, sus inicios, como dice Raymond Brown, y va a finalizar por el año 115, más o menos su escrito, es el Evangelio de Juan. ¿Sí? Por eso el Evangelio de Juan, familia, aquí les voy a dar algunos datos de lectura. Si usted quiere empezar a leer las Sagradas Escrituras, inicie por Mateo. Tiene una causa por qué en el canon está como primer libro. Pero cuando nosotros evangelizamos, ¿sí o no que le mandamos a la gente a leer Juan? Y cuando le mandamos a leer Juan, no caemos en cuenta del hecho que le estamos enviando a uno de los libros más complicados de comprender. Porque ahí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno enseguidita se hace la imagen de un cordero que está degollado, la sangre que le chorrea, etcétera, y queda como en el limbo. El Evangelio de Juan es un escrito muy, muy profundo. Uno de los escritos más hermosos, más lindos, pero a la vez más profundos, que hay que entender su punto de conexión clave en el tiempo histórico de él, de cuando fue escrito.
Eso es lo lindo con este evangelio, pero hay que entenderlo. Imagínense que dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y usted dice que también será el verbo, pero algo a ser la palabra. Bueno, ya ser Jesús. Ya llegamos a conclusiones directas. ¿Sí? Pero hay más en esta información que es maravilloso. Así que atentos con eso. Dentro de los escritos de Pablo, antes de entrar a Hechos, porque Hechos es una narrativa cronista. ¿Qué significa esto? En el tiempo antiguo no habían historiadores, habían cronistas. Por eso va a aparecer primer libro y segundo libro de crónicas, porque son cronistas. En nuestro tiempo, los cronistas serían llamados históricos, ¿sí? Historiadores. Pero en ese periodo tiempo es considerado como cronistas. Entonces, un escrito cronista en el cual data desde la ascensión del Mesías, el momento que dice que es llevado hasta cierta altura y desaparece. Bueno, desaparece de los ojos de los apóstoles, pero llega a ser lo que él era desde un principio, ¿no? Y va a narrar hasta la muerte de Pablo. Y este cronista da por nombre ser Lucas, doctor Lucas, ¿sí? Que va a escribir el Evangelio. Aunque hoy por hoy hay muchos detalles en esa línea. Familia. Este libro de Hechos también es hermoso, pero hay una realidad. No podemos hacer doctrina de este libro directamente. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado y mucha sabiduría, porque este libro, al ser escrito por un cronista, en este caso el doctor Lucas, está narrando historias, no está estableciendo normas y principios de convivencia de iglesia. Eso hay que entender. Lastimosamente, muchas personas han tomado el libro de Hechos para establecer doctrina, pero no es un libro para doctrina. Eso hay que comprenderlo. Es un libro que narra historias y esas historias sí nos dejan una enseñanza, pero que esa enseñanza hay que comprenderle, entenderle y también desarrollarlo tanto a la luz del Antiguo Testamento como a los escritos que aparecen en el periodo paulino, porque habla mucho de Pablo. ¿Sí? Entonces hay que estar atento a esos detalles. De ahí vienen las cartas. Misma situación, canónicamente empieza por Romanos, y Romanos es el libro más complejo de entender porque está escrito en un griego muy pulido. Es lindo el libro de Romanos, pero es muy pulido. Es un escrito único en tolomaico, griego antiguo tolomaico. ¿Sí? A diferencia del resto de escritos que está en jónico y ático, que son otro tipo de griegos. ¿Ya? Está en tolomaico. Ahora, mis queridos, iglesia amada, ¿cuál sería el primer libro entonces escrito por Pablo? Gálatas. El libro de Gálatas es el primer escrito. Y el último, la segunda carta de Timoteo. Ese es el último escrito, porque ahí dice, no es que lo haya logrado ya, pero prosigo a la meta, porque sé que me toca entregar. Y hay todo un proceso ahí, una narrativa de lo que él sabe, lo que tiene que hacer antes de morir. ¿Sí? Cada libro vamos a ir estudiando, por eso le digo, hermosa familia, de aquí vamos a estudiar, tener estos tiempos de estudio los días miércoles, de aquí hasta que venga el Mesías o me lleve el Mesías o nos vayamos, porque si me voy yo, alguno de ustedes va a tomar la posta y decir continuemos. O nuestra descendencia va a tomar y continuar hasta que venga el Mesías.
o la era mesiánica se manifieste. Pero hasta entonces, si Dios nos da vida y no pasa nada, aquí estaremos miércoles tras miércoles aprendiendo. Estoy haciendo solo un panorama general de todas las bellezas que vamos a estar desarrollando. Luego de esto, tenemos diferentes cartas a lugares específicos. Y ahí también hacemos a veces fanesca. Les recomiendo, si usted está leyendo una carta del apóstol Pablo, termine de leer la carta. No se vaya de un pasaje a otro, de un libro a otro, y tome Romanos y se mete con Gálatas, luego Tesalónica. Oiga, usted está haciendo una fanesca y un problema en sus neuronas, porque está confundiendo todo. Y por eso, lastimosamente, muchas personas y muchas líneas doctrinales están confundidas. No digo que estén mal, están confundidas. ¿Por qué? Porque si vamos a estudiar la palabra de Dios, hay que estudiarle cronológicamente, libro por libro, porque cada libro fue escrito a un lugar, a un pueblo específico, con dificultades, con situaciones que no eran comunes unas con otras. ¿Sí? La redención en el Mesías es la misma, la historia de la salvación es la misma, pero en situaciones muy puntuales. Por eso no podemos tomar el libro de Gálatas y mirarlo en relación con Filipenses, porque el uno es para el pueblo de Galacia, de los galos, y el otro es para el pueblo de Filipos. Y los de Filipo eran fieles a Dios, y los de Galacia no eran tan fieles. Detalles en ese ámbito, solo para poner un ejemplo. Entonces ahí iremos estudiando las cartas personales a Timoteo, Filemón, Tito, que son cartas muy personales, muy lindas, ¿sí? Que están presentes ahí. El libro de Hebreos, para entrar ya en esa línea porque nos queda 5 minutos. El libro de Hebreos en este ámbito, de entrada le digo porque ya no es, como dicen, verdad en silencio, sino que ya ha sido establecido. El libro de Hebreos no es un escrito paulino, ¿sí? No lo digo yo. No digan, es que Isaías dice, apedréalo. No, 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 no. No lo digo yo. Lo dicen grandes eruditos que han hecho sus estudios y hoy por hoy hacen comparaciones de todos los escritos paulinos con el libro de Hebreos y su escritura difiere un montón. Es muy diferente su escritura. Hasta el griego que se utiliza, recuerden, en este caso, Dios me ha dado esa habilidad y esa oportunidad de aprender griego antiguo y manejar el griego antiguo. Y no solo me quedo escuchando a los eruditos, sino hago las comparaciones y es muy diferente. El uso de las palabras, las terminaciones de las palabras son muy distintas a las cartas. Y como dicen los eruditos, el libro de Hebreos no fue escrito por Pablo. Probablemente hay alguno que sea discípulo de Pablo, pero aún eso algunos ya lo descartan. Pero sí es alguien de línea sacerdotal que escribió el libro de Hebreos. A tal punto, hermosa familia, que es uno de los escritos que responde la pregunta: el templo año 70 es destruido. Año 70 se quedó sin templo. Y hace la pregunta, es la respuesta a la pregunta. El libro de Hebreos es la respuesta a la pregunta: ¿qué vas a hacer ahora que no hay templo? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Dónde va a haber los sacrificios? ¿Cómo vas a realizar los sacrificios? ¿Quién cumple las normativas? ¿Cómo vamos a vivir ese proceso? Oiga, qué increíble este libro porque va dando respuestas ahora que no tienes un sitio donde
llegar y poner, por así decir, la carga de tus pecados, las ofensas en el sacrificio, en el corderito, en la vaquita, etcétera, y hacer todo el proceso litúrgico, ahora que no hay esto, ¿qué vas a hacer? Y ahí aparece, el sumo sacerdote es Yeshua, el sacrificio pleno es Yeshua, Melquisedec es Yeshua, y va a aparecer toda esa línea de comparación, de sacrificio, de entrega. Es un sacerdote de línea sacerdotal increíble, mostrando ahora que ya no hay templo, ya no hay ese lugar, como decir, la presencia de Dios, vista esa manifestación mesiánica como la oportunidad de encontrarse con Dios. Oye, es hermoso ese libro, entendiéndolo desde ese ámbito. Es lindo, exquisito para mirar el propósito de Yeshua. Y con ello, nuestra fe en Él. ¿Sí? Es un libro maravilloso. Luego viene el libro de Santiago, probablemente Santiago el Menor, Jacobo, que va a hablar netamente sobre un proceso de la fe, pero manifestado a través de la acción de las obras. Es decir, muéstrame tus obras, te presento tu fe. Lo que tú realices y lo que tú hagas en ese ámbito es como resultado de lo que ya estás viviendo la fe en el Mesías. Vienen las cartas de Pedro, en este caso primera carta y segunda carta de Pedro, que también va a hablar de cosas muy puntuales. Las tres cartas de Juan, oye, y dentro de estas tres cartas, léale, hay una carta chiquita. Y en esa parte habla una mujer que era líder. Y ese escrito es muy importante porque es personalizado a una dama. Revíselo, muy interesante. El libro de Judas, que habla acerca de los procesos de apostasía y cómo poder vencer a aquellos que llegan con otro mensaje. Y obviamente finalizamos con el libro de Apocalipsis. Y la apocalíptica, aquellos que tomaron el curso conmigo de apocalíptica bíblica, ustedes ven las maravillas que hay en eso. Y aquí tenemos a alguien que estuvo realizando un estudio del libro de Apocalipsis, mi querida Rosita, que yo creo que ya con el estudio exegético que estaba desarrollando, más que seguro que ya sabe la complejidad que tiene este escrito de Apocalipsis cuando no entendemos los símbolos, los números y todo lo que trae la literatura apocalíptica. Pero me adelanto en algo. El Apocalipsis es un libro muy pastoral, a tal punto que trae esperanza en medio de la persecución. Ese es el libro de Apocalipsis. Con esto cerramos esta primera sección que hemos venido trabajando, estudiando, revisando en casi 7 clases acerca de todo el proceso de la historia de la salvación y lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos de entrada con esto? Porque nuestra fe, nuestro artículo de fe, por así llamarlo, como comunidad cristiana Dati Dulce Refugio, nuestra fe está basado en el estudio de las Sagradas Escrituras en su contexto hebreo. Entonces, por eso, nuestra norma de fe y de principios está en las Sagradas Escrituras, no en otros libros. Utilizamos sí otros libros fuera de las Sagradas Escrituras para poder entender los contextos históricos, literarios de ese tiempo y así entender mejor las Sagradas Escrituras. Pero no usamos otro libro como norma de fe. ¿Estoy claro? No tenemos un libro de Mormón, no tenemos un libro de Elena de White,
no utilizamos otro tipo de libros que desarrollen nuestro proceso de creencia y de fe. Digo esto por si acaso, porque ya el hecho de meter otro libro en este ámbito nos llevaría a un punto de ser considerados como una secta. Y ese no es nuestro camino. Nosotros queremos vivir y disfrutar lo que vemos en las Sagradas Escrituras, conocido como Tanakh y visto desde otro ámbito como Torá, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Nuestra norma de fe, principios y directrices para nuestra comunidad cristiana Adati Dulce Refugio. Por eso llegamos a ser comunidad cristiana, porque creemos en el Mesías. Y en el Mesías, Yeshua. De todo lo que hemos analizado de esto, ¿usted tiene dudas, preguntas? ¿Hay algo que no quedó claro? Bueno, hay mucho que tal vez de los datos históricos ahí presentes que vamos a ir ampliando y iremos dando respuestas a todas sus preguntas cuando vayamos trabajando libros por libros, ¿sí? Por lo pronto, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Comentario sobre este proceso? Mi querida Jackie o Marcelita, después Hola, vamos con nuestra hermana Sonia. Sí, diga. buenas noches. Pregunta Isa, ¿cuál es la diferencia entre los libros apostólicos, perdón, no, los libros proféticos y el apocalíptica? Ya, los libros proféticos, gracias mi querida Marcelita, muy buena pregunta. Profecía viene de un término que es neví, que significa profeta, ¿sí? ¿Cuáles eran las 4 líneas de un profeta? La primera instancia era que un profeta como tal era aquel que analizaba la realidad del pueblo. Número 2, al analizar la realidad del pueblo sabía dónde estaba el pecado. Por tanto, confrontaba ante la realidad del pueblo y por palabra de Dios, confrontaba al pueblo de su pecado. Número 3, hacía un llamamiento al arrepentimiento, que se aparten de su pecado. Y número 4, las consecuencias de no apartarse del pecado o las bendiciones de apartarse del pecado y buscar a Dios. Esas eran las 4 líneas que trabajaban los profetas, ¿sí? En la mayoría de los profetas nos vamos a encontrar con esta realidad. La apocalíptica, en cambio, trabaja un mensaje redentor pastoral en medio de la persecución. Y va a decir, Dios te va a ayudar en medio de este momento crítico. ¿Cómo te va a ayudar? De una manera sobrenatural. Entonces, con símbolos, imágenes, ejemplos, va a ir presentando de una manera visionaria los acontecimientos que desarrollará Dios para traer esperanza para el pueblo. Esa es la gran diferencia que existe entre un escrito profético y un escrito apocalíptico. La apocalíptica puede contener ciertas líneas proféticas, sí, porque obviamente el que escribe la apocalíptica, al traer esperanza, también está estableciendo una consecuencia a los opresores. Los profetas, en cambio, presentaban símbolos que directamente la gente entendía en ese momento cuál era su significado en ese instante. En la apocalíptica, muchos de los símbolos no eran comprensibles para algunos de sus lectores, por lo cual necesitaban intérpretes
de línea apocalíptica. No sé si me expliqué en esa línea, mi querida Marcelita. Sí, pero me surgieron otras dudas. Pero bueno, que continúe la otra pregunta y en todo caso, si hay tiempito, te hago la otra pregunta. Ok, mi querida Sonia. Pastor, al escucharlo dar la explicación de dónde aparece el nombre de Jesús, surge en mí una duda y es si invalidamos nuestra oración cuando afirmamos que hemos orado en el nombre de Jesús. No invalidamos por una causa. El hecho es lo que está previo, el nombre. Y usted hace una pregunta que es muy, pero muy importante ante nuestra fe. El nombre, el término hebreo es Hashem, ¿sí? Ese es el nombre hebreo, Hashem. Sería de esta manera, ¿sí? ¿Ya? Ahí estaría Hashem. Esta primera parte es solamente el artículo, el, la, los, las. Este es el artículo. Shem significa nombre, ¿sí? Pero esta letrita Shem, como tal, tiene algo importante porque significa las vibraciones del alma. Yo sé que suena un poquito loco esta parte, pero escúchenme y luego van a comprender mucho mejor. ¿Qué es las vibraciones del alma? ¿Por qué Shem tenía ese sentido profundo de vibración del alma? Por una causa. Cuando nosotros vemos en el texto, hay un nombre que es este de aquí, que la traducción es Moshe, que es Moshe, Moisés. Y Moshe, como tal, está, si se da cuenta, están al revés las letras. ¿Por qué son esto? Porque ¿a quién se le manifestó el nombre de Dios? A Moisés, ¿sí? Y es más, el libro de Éxodo, el nombre con que inicia en hebreo es Shemot, los nombres, porque ahí se manifiesta el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Es una representación, allá, ayer, allá. Yo soy el que siempre he sido, yo existo el que siempre he existido, y yo seré lo que siempre seré. Hay varias traducciones en esa línea. Y ese allá, ayer, allá, significa lo que va a dar sentido a tu alma y a tu existencia. Si usted revisa cada texto y dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre, dice Yeshua. Pide en mi nombre y será dado. Es decir, conéctate a tal nivel de profundidad en ese acto de vibración del alma, de conexión del alma, que seas uno conmigo. Y entonces entenderás al pedir y yo te daré. Entonces, ¿cuál es el sentido, mi querida hermana Sonia? Que cuando usted dice en el nombre de Jesús, nombre de Yeshua o nombre del Padre, etcétera, la importancia es su conexión, su relación. Ahora que ya entendemos un poquito más, podemos decir en el nombre de Yeshua. Pero la importancia, ¿cuál es? Yeshua, ¿qué significa? La salvación de Dios, en el nombre del que me salva. Es lo que usted está diciendo en realidad. Del que me redime, del que me transforma, del que me hace una nueva criatura. Si usted pide en ese nombre,
todas las cosas conforme a su voluntad le serán dadas. No sé si me explico, no es que invalide, es que ahora usted tiene un poquito más de entendimiento y mejor conexión en la oración. Sí, pastor. Muchísimas gracias por su respuesta. Amén. Mi querido Reinaldo. Doc, buenas noches y buenas noches con todos mis hermanos. Ya después de la pregunta anterior, ya mi pregunta no tiene mucho sentido por la trascendencia, ¿no? Más era una trivialidad, Doc. Hace algún tiempo empezó el tema de las disputas justamente de los nombres y las formas correctas de decir las cosas. Por ejemplo, yo desde pequeño siempre aprendí que era primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, y así. Pero empezó un movimiento que no, que como no son cartas ni epístolas, sino son libros, entonces se dice primero y segundo de Samuel, y así en el Antiguo Testamento. Y para mí me parecería una trivialidad, pero en realidad es tanta la importancia que se merece o son simplemente minucias del querer hacer polémica por todo. Eso, y no sé si cabe la pregunta ahorita en este momento, porque me quedó muy, me suena bastante como que algo me topa cuando usted empieza a hablar justamente en situaciones en hebreo y con el tema de Hashem y las vibraciones del alma. ¿Nos podría, no sé, ayudar con algún tipo de dónde podríamos ver o buscar o en algún sitio en YouTube donde podríamos tener alguna como meditación no sé si en los 72 nombres o en Hashem como tal? Si es que cabe la pregunta, Doc. Eso nomás, muchas gracias, Doc. Ok, muchas gracias. En primera instancia, la trivialidad que se desarrolla tiene toda la razón, cae en eso. A veces es solo por causa de polémica. Si somos técnicos, no existía dos libros, había un solo rollo del libro en este caso vendría siendo de Shmuel, de Samuel, ¿sí? Igual el texto de Crónicas, sino que eran tan largos que hicieron una división y desarrollaron dos libros. Lo mismo que el texto de Isaías, que eran 13 rollos propiamente, y se desarrolló el primer libro de Isaías, que viene siendo el proto Isaías, el primer Isaías. Luego vino el segundo libro de Isaías, que va desde el 41 en adelante o desde el 40 en adelante, y el último es el tercer libro de Isaías, pero todos le unieron en un solo rollo, en cambio. Esto se dio por lo que se encontró en las cuevas de Qumran, el uso constante de este tipo de rollo del libro de Isaías para estudiar acerca del Mesías. Y vieron esas tres secciones muy importantes. Entonces, como usted dice, cada periodo, cada tiempo trae como ese momento de auge. Eh, Empezó lo que es Raíces Hebreas y empezó súper bien. Mis respetos a su inicio, pero después fue tomando ya ciertas directrices, que si no haces esto, no haces aquello, no te vas a conectar con Dios, y ahí fue un problema porque empezaron a atacar a la gente. Yo tengo algo claro. Nosotros no podemos atacar a los demás con las Sagradas Escrituras. Si tenemos conocimiento, debemos ayudar a restaurar al otro, guiarle al otro, pero no atacarle. No decirle que porque no dice el nombre, ya se fue al infierno. No, porque la revelación del Eterno, la revelación de Dios, viene para cada persona. A su tiempo Dios le va a revelar y a medida que vaya conociendo y capacitándose, va a tener esa conexión tan íntima y especial que va a sobrepasar incluso el propio entendimiento. Y usted va a decir, ¿por qué no me di cuenta antes de esto sin que nadie le enseñe? Porque Él le va a revelar cosas grandes y maravillosas si usted así desea. Entonces, vendría siendo nada más
un proceso de discusión entre grupos para saber quién es el mejor. Y ese es otro problema ahí entre el ego. El momento que nosotros decimos, nosotros somos la verdadera iglesia, ya pecamos. Porque eso es ego, eso es orgullo. La humildad nos lleva a trascender, el orgullo nos destruye el alma. Eso en esa línea. Y en cuanto a dónde encontrar, conseguir líneas de meditación y todo lo demás en este ámbito hebreo, la primera recomendación que yo hago, aunque no les gusta a la mayoría, es empiece a conocer el idioma. Esa es la base. Porque el idioma le va a ayudar, le va a abrir el panorama a encontrarse con nuevas fronteras. Y si no le gusta mucho estudiar el idioma, entonces nos toca aprender a través de la lectura. No recomiendo mucho YouTube por una causa, porque usted va a encontrar cientos de cosas ahí y a veces como el tiempo es limitado, hay cosas que no están explicadas ampliamente y puede traer confusión. Pero a su debido tiempo, mi querido Reinaldo, Dios le irá mostrando, Dios le irá revelando y podemos seguir trabajando para que usted pueda profundizar más en esa línea de conexión más íntima con Dios desde ese pensamiento hebreo. Muchísimas gracias, Doc. Con gusto. Mi querida Rosita, terminamos contigo ya que se nos fue los 15 minutos de preguntas y respuestas, ya nos fuimos a 20. Mi querida Rosita, ¿nos escuchas? Hello. Bueno, al parecer algo pasó con mi querida Rosita, parece que no tiene buena señal o no puede abrirle el micrófono. Hermosa familia, de seguro mi querida Marcelita tenía una consulta. No sé si quiere hacerla en este momento o lo dejamos para otro momento. Mi querida Marcelita, también se nos fue. Perdón, otra vez, yo. Ya. Mi pregunta es, en relación a la primera pregunta que hice, eh, entonces creería que actualmente el tema de la profecía, por así decirlo, lo usan más como un tema, lo veo yo, ¿no? Como de adivinación, ¿ya? Porque no entiendo que es como el hecho de ir y confrontar a la persona como lo decías, de que ellos analizaban cuál era el contexto y en base a eso les daban como puntos de mejora y reflexionaban sobre ello, ¿no? Más no, ahora te dicen, la profecía, no sé, en ciertas iglesias dicen como que tú vas a tener un carro, tú vas a tener casa, entonces yo lo veo más como un hecho de adivinación, más que como un hecho de profecía. Y Ujú, no sé, creería que más el tema de profecía también en muchas iglesias podría ser más enfocado a como la apocalíptica, porque muchas veces uno llega a la iglesia y es como que uno llega muy cargado, muy, muy mal emocionalmente, económicamente, y a veces las palabras son de esperanza. Entonces creería que ahí tal vez o hay una confusión o no se usan los términos correctos y se usa ese término de profecía como más como la adivinación, no sé. Hacen también una confusión a las personas y no usan el contexto correcto en base a la palabra. ujú. Sí, mi querida Marcelita, esa reflexión es correcta, va por buen camino. Lo único que puedo añadir es que dentro de las iglesias hay palabra profética, no profeta, palabra profética. ¿Y qué es la palabra profética? La palabra de Dios exhortándonos para transformación de vida. Ahí viene esa palabra profética. Ese es lo que se conoce como rema, que significa la palabra de Dios transformando mi vida. ¿Sí? Eso vendría a ser una palabra profética y bien dicen
Todo aquel que intente adivinar algo y decir Dios te va a dar un esposo, una esposa, una mujer así asado y cocinado, lastimosamente cae ya en otros ámbitos y probablemente en esa línea de adivinación. Entonces sí es muy delicado. Y también tenemos apocalíptica en el sentido de esperanza. Esperanza. Eso es lo que cambia y transforma vidas. Entonces vamos bien, mi querida Marcelita, en esa reflexión. Familia, ha sido una gran bendición compartir con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Una persona que nos guíe en oración en este tiempo, levante su manito para cerrar con broche de oro. No todos a la vez, uno por uno, por favor. Yo puedo terminar con la oración. Amén. Te escuchamos. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, por esta noche tan maravillosa en la que hemos escuchado tu palabra, Señor, en la que cada día tú nos, nos permites conocer más de ti y nos permites entender y quitarnos la venda de los ojos para poder estar más conectados contigo, Señor. Te damos gracias esta noche por tu palabra, por la persona que nos da este conocimiento, Señor, que tú sigas dándole esa luz, este entendimiento y que también nos permitas entender a nosotros todo lo que quieres hablar o decirnos cada miércoles, oh Señor. Agradecemos por las personas que están aquí, que no es una coincidencia que tú has puesto a cada uno de ellos porque tienes un propósito grande para cada uno de nosotros. Bendecimos la vida del pastor Isaías, de su familia y de cada una de las personas que están aquí, Señor. Gracias por tu palabra, porque conforta y nos llena el corazón y el alma de todo lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Eterno sea con ustedes y bendiga su alma en este tiempo. Shalom Ubraja, como se diría en hebreo, que sería la bendición y paz para todos ustedes.